¿Qué pasa en el embarazo? ¿Embarazarse es tan fácil como dicen? ¿Existe el instinto maternal? Esta y otras preguntas voy a tratar de resolverlas hoy en ¿Cómo me lo explico? Bienvenidos a Cómo me lo explico, este canal donde trato de dar explicaciones acerca de los temas que ustedes me sugieren, y aprovechando que es mayo, quisimos hacer un programa especialmente dedicado al Día de las Madres, pero sé que muchas de ustedes pensarán: ¿qué hace este güey tratando de hablarnos de ser mamá? Ese güey nunca va a ser mamá, ¿qué pedo con ese carnal? A ti no te sale, cállate. Para evitarnos ese problema, quise invitar a dos compañeras, a dos amigas que admiro mucho. Una de ellas es la psicóloga Esther González Ovilla, que es maestra en terapia familiar, compañera de la maestría de la UNAM y que se especializó en trabajar en familias y que recientemente es mamá. Y también invitamos a la doctora Aisha de MedProChoice, que es una activista para que las mujeres puedan decidir lo que sea que quieran decidir, y que además está muy pendiente de la violencia obstétrica. Entonces por eso decidimos invitarlas para hablar de maternidad. Les hicimos algunas preguntas y chequen lo que nos dijeron. Fíjate que en esto de ser mamá, la verdad es que no, este, no fui niña ni de jugar con muñecas ni o muñecos, no me lo planteé, o sea, no hubo un momento en mi vida, ¿sabes?, en que yo incluso pensara el tema de quiero ser o no quiero ser mamá, ¿no? Este, a diferencia de otras personas que sí tenían como muy claro que no iban a ser mamás o que sí iban a ser mamás, ¿no? En mi caso no sucedió ni para allá ni para acá, o sea, no fue algo que yo me planteara en realidad. Y sí fue algo que sucedió a cierta edad en la que de pronto empecé a decir: ¿por qué no? Intentemos", ¿no? Y bueno, pues ahí ya se vino todo el camino buenísimo, ¿sabes? Porque en este camino de la maternidad, un poco, digamos, a una, y hablo, ¿no?, en primera persona para no generalizar, pero te cuentan mucho como la historia quedas embarazada la primera, ¿no? Entonces tú, Oh. los 50,000 métodos anticonceptivos los echas encima, ¿no? Como todas estas cosas. ¿Y cuál? Que pues ya llega, pues ni es tan cierto que a la primera en todos los casos, ni es tan cierto que una vez que pega, pega, ¿no? Entonces, porque Ok. también ese es otro gran tema, ¿no? La maternidad inicia en cuanto la mujer queda embarazada, en cuanto de pronto es como, hey, ahí hay algo, y entonces Claro. es plantearte todo esto, ¿no? O sea, si decides sí, si decides no, y desde ahí empieza el maternaje. Entonces, si de pronto decides sí, aventarte al maternaje, y pues resulta que siempre no, y termina en un aborto, pues ahí viene otro tema buenísimo, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos que después de eso, de que pasas todas esas partes y ya, se supone que ya te la vas a creer, pues ya, viene la parte del embarazo bien bonito. Pues ahí ya fue cuando ya me planteé sí ser mamá, pero ya en realidad estando embarazada. O sea, no es que no fuera planeado tener un hijo en mi vida, pero no te diría que fue planeado desde, ¿no? Desde que yo era niña. Entonces, en cuanto ya está, entonces sí tomo decisión clara, te diría. Me ha tocado trabajar con acompañar a mujeres en la decisión, te digo, de ejercer o no un maternaje, ¿no? Porque desde ahí, te digo, se plantea una decisión de vida. En varias ocasiones yo te diría que en donde concuerdan las voces es si tienen o no, como que las condiciones que cultural y socialmente te ponen para poder tener un bebé, ¿no? Y entonces viene, si es la edad o no es la edad, si tengo la situación económica o no, si terminé carrera o no, ¿no? Y esto va a depender de los círculos
en los que tú te mueves, ¿no? Porque hay mujeres que no se lo plantean, o sea, que es como, pues ya, venga, bebé, vámonos, ¿no? Y hay mujeres que sí se lo plantean. Esto no hace ni mejor ni peor a ninguna, solo creo que tiene mucho que ver con la red en la que te estás desarrollando y las relaciones que estás estableciendo en esos momentos. E incluso también en varias de ellas, una de las cosas que llega a ser una parte importante, y eso, híjole, yo diría que lo atraviesa más la cultura en general, es la parte de si tienen o no pareja. O sea, el tema de si va a haber papá sigue siendo hoy por hoy un tema, ¿no? O sea, en consulta es como, y ya incluso, ya mamás se siguen planteando si la separación de su pareja se da o no por los hijos, ¿no? Como que, o las hijas, es como replantearse todo eso. Pareciera casi que la decisión va en torno a si hay o no la figura paterna, lo cual, bueno, pues obviamente nos ponemos a cuestionar y a mirar y a analizar, ¿no? Soy la doctora Aisha, soy fundadora de la colectiva asociación, lo que chingado sea de medicina por el derecho a decidir, que ahora ya se llama MedProChoice. Y pues nada, me dedico a ayudar a mujeres a acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, principalmente al aborto, porque no es legal en la mayoría de los estados de México y en la mayoría de los países de América Latina. Pero en general también me gusta mucho difundir información sobre derechos sexuales y reproductivos, anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, ITS, violencia obstétrica, control prenatal, etcétera, 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 etcétera. Pero básicamente te cambia toda la fisiología. Esto lo digo para que quede claro, ¿no? O sea, un embarazo entraría en muchos sentidos dentro de la definición de parásito, porque literalmente el producto se está desarrollando, pero no le está dando nada a la persona embarazada. Entonces le está chupando oxígeno, le está chupando nutrientes, le está chupando calor, le está chupando agua, y lo único que le está dando son desechos del metabolismo, ¿no? Entonces, y es nuestro cuerpo el que tiene que procesar esos desechos del metabolismo. Entonces, ¿por qué no entra dentro de la definición de parásito? Pues porque precisamente muchas hormonas durante el embarazo generan cambios fisiológicos para que tú no te mueras de desnutrición mientras un producto se está desarrollando dentro de ti. Pero esos cambios fisiológicos implican una serie de problemas a mediano, corto y hasta largo plazo, ¿vale? O sea, desde cosas tan sencillas como que solamente por estar embarazada, solo por estar embarazada va a aumentar el riesgo de apendicitis y por ende de apendicectomía, va a aumentar el riesgo de colelitiasis, o sea, de que haya piedras en la vesícula y con todas las complicaciones y que a veces necesitan cirugía, infecciones de vías urinarias y que esas infecciones de vías urinarias pueden incluso subir hasta el riñón, exacerbación de muchas enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus, el embarazo puede exacerbarlo, a cosas tan graves como pues preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, que a veces incluso después de que termina el embarazo la paciente sigue con el diagnóstico de diabetes y se le queda el resto de su vida solo por ese embarazo. Y pues ya, ¿no? O sea, las cosas que son como súper graves de acretismo placentario y que les tienen que quitar el útero y de plano la mortalidad materna, ¿no? Muchas veces. Perdón. Muchas veces pensamos que el embarazo es un fenómeno natural o normal en el cuerpo de las mujeres, pero pocas veces, o a mí se me ocurrió preguntarme, ¿qué le pasa a un cuerpo cuando está durante el proceso de embarazo? Porque pues soy psicólogo, no médico, y se me ocurrió preguntarle a una médico que me explicara qué onda. Luego hablamos un poco del proceso del parto, porque creo que en el fenómeno o en el ciclo de la maternidad el parto es muy importante y se me hizo crucial preguntar qué pasa durante ese proceso, tanto para Esther, que es psicóloga y que además fue mamá, que nos explicara un poco de cuál es la vivencia de las mujeres y en su caso particular cuál fue su vivencia durante el parto, y también le preguntamos a la doctora cuáles son los riesgos y cuáles son las cosas que suceden durante el parto, porque creo que es un fenómeno bien importante, es un fenómeno que implica muchas cosas y que a veces las mujeres en la mayoría de los casos tienen que atravesar solas. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres durante el parto?
Sí, muchísimas. Bueno, mira, de entrada se me vienen dos a la cabeza. Uno es el tema tal cual de aborto. Es un tema que no está hablado, no hay espacios para hablar respecto al aborto, hablar del aborto desde dos lugares, desde el lugar de decisión y desde el lugar de situación, o sea, Claro. situacional, es decir, un aborto espontáneo, vaya. Sí. Al final del camino son duelos que pareciera que, ¿no? O sea, que casi, casi es como, pero ¿qué perdiste? Fuertísimo para las mujeres. Pasar todo este proceso del duelo de un aborto es muy fuerte. Son cosas que no se hablan, ¿sabes? O sea, Claro. insisto, ya sea inducido o sea espontáneo el aborto, pareciera que no hay nada a qué llorar. Lo pongo súper entre comillas porque hay todo un duelo por trabajar y un montón de cosas por trabajar ahí, ¿no? Esa es una, y bueno, y la otra es la parte del embarazo, este embarazo tan romantizado, bonito, rosa de moñitos, ¿no? Que dices, ala, espérense, nadie me avisó que esto era así. Te vienen todas las incertidumbres del mundo, todos los miedos del mundo, el cuerpo cambia a todo lo que da, las hormonas están revolucionadas, pero todo el mundo te dice, ay, pero va a ser bien bonito. Creo que No, tu cara lo dijo todo. no digo que no sea lindo, tiene su parte linda, pero híjole, no te dicen que uno, ¿no? Que el cuerpo te va a cambiar todo, absolutamente todo, Y todo es todo. o sea, todo. Hasta lo que no te imaginas, bueno, eso también cambia. Entonces, ¿es en serio? Sí, es en serio. No te hablan como de lo cansado que es estar embarazada. Sobre todo el último trimestre es sumamente cansado. El bebé, el producto, el bebé, la bebé, pesa muchísimo y entonces todo el piso pélvico, frúmbale. Y es real esto de que estornudas y te vas haciendo pipí o te hacen reír y dices, por favor, no me hagas reír, ¿no? O sea, ni reír pueda a gusto. Y bueno, la parte padre de esa, porque ¿por qué no? También hay una parte padre, es cuando sientes ahí los movimientos y haya, por ejemplo, en mi caso estaba bien, pero hay mujeres que me han comentado que una de las cosas por las que el embarazo no era tan grato era justo por esos movimientos, porque era como les generaba ansiedad, ¿sabes? Como era algo que sentían que ellas no podían controlar en sus cuerpos. Y pues sí, es real, porque ese no es tu cuerpo, o sea, lo que se está moviendo no es tu cuerpo, es otro cuerpo adentro de ti, ¿no? Entonces sí, real no lo puedes controlar y entonces, ¿cómo haces? Entonces, bueno, pues estas cosas del embarazo y ya no se digan de lo que sigue después del embarazo, pero el embarazo está romantizado, te dicen que es súper bonito, que es no sé qué, es estresante, porque te digo, o sea, primero, digamos que el embarazo te lo dividen en tres por lo general, ¿no? Que es como el primer trimestre, donde es feto tal cual, y bueno, o embrión, perdón, y ya después ya es feto, ¿no? Pero esa primera parte es como de, ¿se va a dar o no se va a dar? Porque es cuando más vienen los abortos espontáneos, entonces es cuando las mujeres están como, bueno, sí, pero no me la creo, bueno, no le digo a nadie, bueno, sí le digo, bueno, no, ¿no? Como esta parte. Después viene el segundo trimestre, que es como el más tranquilo, por así decirlo, porque en el primero hay a mujeres que les viene súper mal y que vienen todos los vómitos y bla, 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 bla. En mi caso no fue así, afortunadamente. Pero bueno, luego, y ya el tercero, que es el que les decía, que es como bien pesado, ¿no? Pero ya porque ya estás cansada y el cuerpo ya está cansado, no se diga el último mes, la cantidad de contracciones que te vienen es increíble, que bueno, corres, si eres primeriza, corres al hospital cada semana pensando que ahora sí ya van a ser y no, te regresan a tu casa todas esas veces. Te dicen, no, señora, regreses a su casa. Punto número uno, te dicen señora. Entonces, no estás acostumbrada a que le digan señora. Aunque ya, aunque lo seas como que dices, ay, bueno. Dices yo, pero ¿cómo? Sigue No estamos en sorprendiendo. Colombia. ¿Por qué me dicen señora? Ay, Ay, perdón, les voy a dar una clase de historia y se chingan.
el aborto siempre fue un proceso súper común en la historia de la humanidad, ¿no? Porque hasta hace relativamente poco no había diferencia entre anticonceptivos y abortivos. Entonces, abortar se veía como ponerte condón, pues, o sea, era un anticonceptivo, no era que estabas abortando, era que estabas evitando que continuara el embarazo, pues. Entonces, el aborto se empezó a penalizar por muchísimas cuestiones, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, por cuestiones sexistas, bueno, por un chingo, o sea, hay un montón de factores que llevaron a la penalización, no fue solo uno. Pero uno de los, ¿cómo se llama? Una de las cosas que ocurría era que cuando la medicina se empezó a crear como una carrera, porque de verdad la medicina como esta carrera mamoncísima donde vemos a los güeyes que van a bodas en batas. Yo vi a un doctor que fue a una boda en bata, Dios mío. Súper mamones y súper creídos y súper alzados, tiene muy poquito tiempo. O sea, realmente hasta hace un siglo, siglo y medio, los doctores eran desde el farmacéutico hasta el barbero, hasta me explico, no había una carrera de medicina, sino que hasta los astrólogos llegaron a ejercer medicina, porque la salud era como, se veía más como un todo, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces cuando se empieza a crear este concepto como más mamón de la medicina, al menos en Estados Unidos, empieza en Boston y ahí está Harvard. Entonces empezaron a crear como una campaña para que los médicos que salían de Harvard tuvieran más prestigio que todos los demás, ¿no? Porque ahí salían desde homeopatías a herbolaria, a un montón de cosas. Una de las cosas que empezaron a hacer para alzarse ellos era despreciar la partería, porque en la historia de la humanidad, la partería, la obstetricia, siempre estuvo en manos de mujeres hasta que llegaron los gringos, de verdad. No por nada, las parteras casi siempre fueron mujeres. Fue en Estados Unidos donde se empezó a hablar de que no, que la medicina y que nosotros, los obstetras, este hombre se apellidaba Horter, luego te paso el nombre, era Horacio, no me acuerdo qué. Entonces este hombre empezó a criticar a las parteras y que atentaban contra la medicina y bla, 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 bla. Y una de las cosas que hizo para criticarlas fue hablar mal del aborto, porque las proveedoras de abortos en casi toda la historia de la humanidad siempre fueron las parteras. Entonces empezó a crear una campaña de miedo y así se llamó, la campaña de miedo contra el aborto, de hecho contra las aborteras. Sí, aborteras es la palabra, la mejor traducción que hay, y hasta se empezaron a usar como sinónimo partera y abortera. Entonces, en esta campaña del miedo que inició a finales del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, que fue cuando se penalizó el aborto en Estados Unidos, se habló de los peligros que era porque las parteras no iban a escuelas de medicina como Harvard, ¿sí me explico? Entonces, desde entonces y a la fecha se creó toda una cultura, no, es que el aborto es súper peligroso y es que es malísimo y te vas a morir desangrada. Y también, por supuesto, antes de que existieran mifepristona, misoprostol y el aspirador, pues sí era peligrosísimo porque sí se hacía en las condiciones más insalubres del mundo. Pero esa campaña siguió y sigue a la fecha con los movimientos pro vida. Y esa campaña ha logrado que hoy la gente, cuando tienes un embarazo, no le tenga miedo a la cesárea, al punto de que México es uno de los países con más cesáreas innecesarias del mundo. En el 2020, más de la mitad de los partos fueron como cesárea, cuando la OMS recomienda que solo el 10 o el 15% de los embarazos terminen en cesárea. O sea, México está haciendo, si nos vemos bien, 35% más cesáreas de las que debe, y si nos vemos mal, 40% más de las que debe. No manches. Más de la mitad, sí. Y México, y la cosa es que una, eso es violencia obstétrica, y dos, y eso es poner en riesgo la vida de la paciente en vano. Pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que le tengamos menos miedo a la cesárea, menos miedo y al parto que al aborto por esta campaña de miedo, ¿no? Y también creo que un tema que no se ha hablado mucho es que la maternidad usualmente se piensa como que solo las mujeres son las responsables de ser mamás, cuando ya ha habido películas o series que nos hablan de la importancia de los padres durante la crianza, pero hablamos de por qué la maternidad muchas veces se restringe a la figura de la mujer y qué consecuencias podría traer para una mujer el decidir ser mamá. Hablamos con Esther un poco de cómo la maternidad también condiciona o restringe ciertas oportunidades sociales, y hablamos con la doctora sobre qué piensa de la maternidad y cómo se imagina que tendría que ser la maternidad para que tuviera menos implicaciones o menos riesgos para las mujeres que así lo deciden.
Es todo un tema porque dado que venimos de una historia en que o nos venden cuerpos que han sido un espacio para que otro ser vivo se reproduzca, bueno, se dé, y que de pronto no, o sea, la panza se nos hace de un tamaño increíble, un poco como para hacer una comparación o como una idea, Ujú. ¿no? Supongamos mi cintura estaba en 68, es un decir, ¿no? Y cuando al final del embarazo, mi cintura estaba en 110, así, Oh. ¿no? O sea, así es el cambio. Y estamos hablando exclusivamente de la parte de la cintura del torso, que es lo que crece. Y luego te venden la idea, porque además te encuentras N cantidad de publicidad de recupera tu figura. Yo digo, ay, güero, pues ¿dónde la perdimos, no? O sea, Sí. avísenme, ¿dónde qué pedazos, no? Pero es una cantidad de información bárbara que te vienen en redes sociales de recupera tu figura y apenas acabas de dar a luz y bueno, lo primero es recupera tu figura. Y la gente cuando te ve, lo primero que te dice es, ahí la llevas, ¿eh? Ahí la Chale. llevas. ¿Hacia dónde? Y entonces tienes una presión enorme que es como, claro, que mi cuerpo parezca que no creció cuando la verdad es que dobló el tamaño, porque eso es lo que pasa, o sea, Sí. dobló el tamaño, el vientre, y queremos pretender que el vientre regrese, si es que podemos decir regrese, ¿no? A eso mismo, y además no solamente que regrese a eso mismo, sino con una firmeza que te venden además, porque tiene que ser una piel, ¿no? Como ¡ting! Y dices, ay, no lo sé. ¿Alguna vez han inflado un globo? Sí, 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 claro. Empezando desde el mismo proceso de parto. El mismo proceso de parto trae su propio rush psicológico y no todas lo vivimos, lo viven desde el mismo lugar. Consultantes que ha sido el proceso más traumante de su vida y que así lo experimentaron. Consultantes que lo pasaron sin pena ni gloria, ¿no? Así de, "Ah", pero yo te diría que la mayoría no te dirían el parto, yeah. No es cierto. Y eso, por ejemplo, cuando dicen, ay, va a tener su bebé. Yo digo, "Oh, va a tener su bebé". Así como de, Okey. hablemos de qué implica, incluso psicológicamente, porque si te soy sincera, Quique, los dolores son dolores que no, yo no había experimentado nunca en mi vida a tal intensidad. O sea, ahí sí hay muchos cursos y cosas así, pero por más cursos que uno tome, el dolor está, ¿sabes? O sea, sí hay mucho ahí de si logras manejarlo psicológicamente o no en cuanto a, o tener más un manejo de la respiración, de la relajación, pero aún así, no, te diría que es un proceso súper duro y depende si te pusieron epidural o no te pusieron epidural, si fue parto como que le llaman natural o no fue natural, si, o sea, si fue cesárea, si, ¿no? O sea, es como, No, ahí es todo un rollo. Una conocida, esta no era consultante, una conocida que me compartió que ella, digamos que le vendieron, por así decirlo, le vendieron algo que está como un poco de moda, que es el parto humanizado. Y entonces en el parto humanizado no hay anestesia, porque la idea es que sea lo más natural posible en un ambiente, ¿no? Como lo más respetado para la mamá y el bebé, la bebé. Y te venden como estas pelotitas bien bonitas y hasta las salas de LPR se les llaman, ujú. labor, parto, recuperación, y hay pelotas como de yoga y cuerdas y una tina de hidromasaje y cosas bien bonitas, ¿verdad? Para que tengan a su bebé.
Y entonces esta persona le dice a su pareja, le dice, oye, por nada del mundo que me pongan inyección, ¿no? Le fue muy mal, muy mal. O sea, muy mal. Y yo tengo dos bebés. Ok. Bueno, uno ya no es tan bebé. Y la otra es bebé. Con el primero, tuve inyección, ya a nada de que naciera, pero bueno, sí tuve inyección. Con la segunda, ¿no? En opinión personal, sí, inyección. Pero eso yo lo hablo desde el lugar psicológico, del impacto que tuvo para mí eso. Y cuando yo lo converso con otras mujeres, veo que también el impacto es diferente, ¿sabes? Porque viene todo un juego en la cabeza como de ideas bien diferente si tienes inyección o no. No estoy diciendo que la inyección haga un efecto emocional en nosotras, estoy diciendo que es un poco más manejable la situación, pero bueno, pues ahí cada quien va decidiendo, ¿no? Pero yo que tú pude ver como las dos partes, hijo, yo sí recomendaría inyección. O sea, digo, si no, pues no, pero no sé. Cuando lo ponemos así, Ajá. incluso pareciera que qué tan valiente fuiste o qué tan no valiente Mm, fuiste. Y no es algo, no se trata de valentía, ¿sabes? En el caso de ella, por ejemplo, así te la pongo, la bebé se le quedó atorada. hijo, Y entonces no te quiero decir el dolor que vivió y que por experimentó. supuesto. O sea, ella tal cual tuvieron que hacerle esto para que saliera la bebé. Entonces, no tiene tanto que ver con qué tanto te vas a aguantar el dolor. No estamos hablando de que tenemos que ser valientes o tenemos que sacrificarnos o tenemos que, o sea, cuando me dicen a mí algo así, como que sí digo, no, porque entonces seguimos reiterando, reificando la idea de que te tienes que aguantar, ¿sabes? De que es un acto de amor, de que pues así es, ¿no? ¿Cómo es que antes sí y no? Yo diría, bueno, pues afortunadamente hoy existen los medios también como para poder manejarlo de diferente manera, ¿no? O sea, si deciden no tener inyección, que no sea como por una cuestión de, es que sí soy bien valiente, o es que así tiene que ser porque el sacrificio, ¿sabes? Como que estas cosas que de pronto dices, no, o sea, no. Que la gente no le tiene miedo al embarazo, no le tiene miedo al parto, no le tiene miedo a la cesárea, no le tiene miedo al puerperio, a pesar de que tienen tasas de complicaciones considerables, ¿no? Todavía en el mundo, en todo el mundo mueren 980 mujeres al día por complicaciones del embarazo, parto, cesárea o puerperio. Y aún así la gente dice, no, pues que no pasa nada, es que tú continúa tu embarazo, la maternidad es bien bonita, chalala, chalala. Y te digo, puede pasar desde o sea, de que te la pases en el hospital porque te la pasas con infección de vías urinarias, que yo conocía pacientes que durante los 9 meses de embarazo tuvieron 12, o sea, tú imagínate pasarte todo el embarazo con infección de vías urinarias, que es súper incómodo, ¿no? Hasta pacientes que de verdad fallecieron por el embarazo, bueno, y por la violencia obstétrica, pero el punto es que sí, tenemos esta idea como súper romantizada del embarazo y de la maternidad, cuando te cambia todo, te cambia la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, se dilatan las vías urinarias, retienes líquidos, ¿cómo se llama? Las válvulas de las venas se debilitan y aparecen hemorroides, aparecen varices. A nivel digestivo, todo el sistema digestivo se afecta, entonces tienes más riesgo de apendicitis, de colelitiasis, tienes más riesgo de reflujo y que, o sea, el reflujo constante incluso puede causar algo que se llama esófago de Barrett, que es un factor de riesgo para cáncer de esófago, ¿no? Problemas igual de estreñimiento y eso agregarle lo de las hemorroides, o sea, se modifica todo, no hay una parte de tu sistema que no se modifique por el embarazo y el puerperio, y aún así la gente sigue creyendo que es como el momento más bonito de tu vida, y más que estamos aquí en México, que la violencia obstétrica está a la orden del día, ¿no? Todavía hay lugares donde se hace la revisión uterina después del parto que no se debe hacer, de rutinas. Todavía hay lugares donde se hace la episiotomía de rutina que desde hace casi 20 años se ha dicho que no se debe hacer. Todavía les ponen la oxitocina de rutina que desde hace años se sabe que no se debe hacer. O sea, y la gente de verdad habla del embarazo. O sea, no es como para lo que tú habías dicho, no es como para espantarlas.
es como para desestigmatizar o más bien de romantizarlo, como la palabra millennial que nos vayamos a inventar, de que, o sea, si te sentiste de la chingada durante tu embarazo, no es que seas un monstruo, es que eres un ser humano y el embarazo está bien cabrón y se vale decir, Mira, estoy hasta la verga, yo sé qué es esto. porque está bien cabrón. No, es que durante el embarazo aumenta la producción de oxitocina y entonces el instinto maternal porque te sientes súper feliz y yo, güey, ¿sabes también cuando liberas un chingo de oxitocina durante el parto? Y no es que se estén cagando de risa durante el parto, ¿sabes? O sea, no, porque es una visión súper simplista de la Sí. o sea, te voy a poner un ejemplo. La misma adrenalina que tú liberas cuando te sacan un pedo, o sea, cuando, no sé, que te asalten en la calle, que estés viendo una película de terror, que te subes a un juego en Six Flags, es la misma adrenalina que liberas durante el orgasmo, la misma que liberas mientras haces ejercicio. O sea, no puedes decir que un mismo, pues tú eres psicólogo, que un mismo neurotransmisor genera una sola emoción. O sea, que se produzca más oxitocina durante el embarazo no significa que vas a ser más feliz y mucho menos significa que existe el instinto maternal. O sea, instintos solamente se conocen, bueno, ahí tú le sabes más que yo, pero al menos lo que yo alcancé a revisar sobre instinto maternal, todo eso, solo existen dos, el instinto de supervivencia, que es que si tienes hambre tragas, que si tienes sueño duermes, que si tienes sed tomas agua, que si tienes ganas de hacer pipí haces pipí, y el instinto de reproducción, ¿no? O sea, las ganas de reproducirte, no de maternar, no de cuidar, no de criar, sino de producir otro ser humano, ¿no? O sea, básicamente ganas de coger. Pero de ahí en fuera, a decir que todas las personas, o sea, sí, por ejemplo, que los bebés liberan feromonas que hacen que casi instintivamente los cuidemos. O sea, si tú vas por la calle y escuchas a un bebé llorando, o sea, lo buscas, no te quedas, y lo hacen todas las especies, ¿no? O sea, de hecho, en internet a cada rato, pon este ruido y pónselo a tu gato, y son siempre soniditos de bebé, de gatitos o de perros recién nacidos, y luego se activan, pero no significa que los quieran, o sea, no significa que los cuiden, que los procuren, solamente es que tu instinto es responder ese sonido y que te llame tu atención, pero no por eso, o sea, no por eso te lo quedas, me explico, no por eso lo quieres cuidar, no por eso te importa. O sea, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido un montón de hombres y mujeres que han abandonado a sus hijos, ¿no? Y a mí me han escrito personas, porque durante mucho rato mi página fue muy famosa por compartir historias de yo aborté y yo no aborté. Y a mí sí me llegaron muchas historias de yo no aborté y te juro que mi hija tiene 15 años y yo no la quiero. O sea, la cuido y le agarré cariño porque vive conmigo, pero yo no logro sentir lo que sienten esas mamás o sea, cuando me regalaba su cuadrito, me abrazaba o me besaba, era yo, güey, ojalá no estuvieras aquí. Era lo primero que pensaba cada vez que me hacía ese tipo de cosas. Entonces, no hay evidencia de que el instinto maternal exista y pues en ciencia, mientras no se demuestre que existe, pues se asume que no existe, no hay modo de demostrar que no existe, ¿sí me explico? Sí. Entonces sí, es un mega, super, ultra, mega mito. Bien, cabrón. Y particular esta idea de que somos las mujeres las que tenemos instinto maternal, ¿no? Ajá. Yo Sí. no me quiero ni cuidar a mí, güey, quieres que cuide a alguien más. Es como una sensación bueno, me han dicho toda la vida que si tengo hijos voy a ser feliz, entonces voy a tener hijos, porque a mí me hicieron creer que si los tenía era feliz. Y a mí, digo yo, afortunadamente he creado ese espacio. A mí sí, hay muchas mujeres que me han dicho, la verdad, yo sí me arrepiento de ser mamá. Amo a mis hijos, pero de haber sabido que mi vida iba a ser peor con ellos que sin ellos, yo no los hubiera tenido. Y se vale, ¿no? Y se vale. Y Claro. creo que se silencia mucho eso. Y creo que con este testimonio hablamos de la colectividad de la maternidad. Y es que no es que sea algo raro, o sea, piénsenlo. ¿Cuántos de nosotros fuimos criados no solo por nuestros padres, sino por nuestros tíos o nuestros abuelos o por vecinas o vecinos? Y muchas veces evitamos hablar de esto o pensamos que una persona que no se hace cargo por sí misma de la crianza de su hija, de su hijo, está siendo un mal padre o una mala madre, cuando en realidad todas las personas nos criamos y crecimos en colectivo. Entonces, ¿qué tan importante es tener una red de apoyo para la crianza? Y yo digo, es natural, pero hay algo que es súper importante. Yo lo leí en un libro de Jane Fonda
en donde, y me pareció muy interesante esto, porque hay quien dice, bueno, pero este es algo que las mujeres vienen haciendo, ¿no? O sea, desde que la historia es historia del ser humano. Y un poco lo que le menciona el libro es, o bueno, la autora es sí, solo que a diferencia de hoy en día, antes en nuestras comunidades era sumamente hablado el maternaje. Tú no tenías duda cómo iba a suceder, porque incluso en las familias eran familias sumamente numerosas. Y entonces los bebés llegaban y era algo que se vivía mucho más. Hoy por hoy no es así. O sea, no es que tengamos familias de 7, 8 hijos, y entonces en nuestras familias, digo yo, no sé, en mi familia bebés no hay muchos, y entonces ya no es tan como solía ser de que y entonces las mamás, las tías, las primas, las no sé qué, y entonces tú veías como una amamantaba y la otra hacía no sé qué, y la otra le ponía y le quitaba, bla, 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 bla. Cada vez nos vamos haciendo una sociedad curiosamente más conectada y más desconectada. Y entonces esto que era o podía ser tan hablado, de pronto hoy por hoy ya no es tan hablado, porque incluso mis amigas más cercanas, por ejemplo, no son mamás. ¿Qué pasa con estos espacios en el ámbito laboral para las mamás? ¿Qué tan real es que hemos avanzado en eso? Por ejemplo, en donde trabajo, ni siquiera hay sala de lactancia. Tan no se espera que las mujeres sean mamás. Tan no se espera que sea algo abierto. Incluso, ¿no? Como que a mí te diría que hasta me llegó a suceder como una sensación de que no se enteren. Y sí, digo, la pandemia un poco ayudó a esto y otro poco fue algo que yo noté y hasta después que me empecé a replantear qué pasó, fue como si yo empezara un poco a hacer como que no pasaba para que no se notara tanto en mi ámbito profesional que tenía que, ¿no? Que pues había cosas que evidentemente yo no iba a poder seguir a un cierto ritmo. El lugar en donde yo me encontré mucho más cobijada fue en mi consulta privada, vaya, o sea, yo en mi consultorio. Las personas que hacen mi consultorio son mis consultantes. Cada una de estas personas fue sumamente solidaria conmigo, en mi caso, ¿no? O sea, yo he sido sumamente afortunada con eso, porque tal cual es como, tengo un bebé, tengo una bebé, perdón, pasan a lactarla, me la pasan, ¿no? Y entonces yo la lacto, levanto un poco mi cámara, este, le doy de comer a mi niña y va para afuera, ¿no? Evidentemente hay toda una red de apoyo para eso. Pero veo como las diferencias de en cuanto a mi espacio, como yo tuve esta posibilidad de formar esto y en cuanto a un espacio institucionalizado, en donde los espacios institucionalizados aún sigue siendo, por muy raro que suene, no natural que las mujeres seamos mamás y además profesionistas, ¿no? O sea, como que casi sigue siendo un decide, o eres profesionista o eres mamá. O bueno, si vas a ser profesionista y mamá, pues ya más o menos como que te vas frenando, ¿no? Donde trabajo, como que va siendo, en todos los trabajos hay áreas, ¿no? Entonces, en el área muy específica en la que yo trabajo, en la que yo colaboro, sí hay apertura. Yo estoy hablando como a nivel institución, ¿no? Si dices, ¿dónde están las salas de lactancia? ¿Dónde están ciertas, ¿no? Como ciertas cosas que uno esperaría, no las hay, no las hay. Y hay quien te dice, ¿Otro? y yo, ¿otro? Pues sí. Pero me sentí súper mal cuando me dijeron, ¿otro? Así, o sea, sí me encontré comentarios así. Híjole, el bonito instinto maternal, y ahí ya, híjole, ya me meto a una cosa de género. Sí. Porque el bonito instinto maternal es algo creado para delegar aún más la labor de crianza y cuidado en la mujer respecto al hombre.
Hay estudios que han demostrado que los hombres desarrollan los mismos niveles de oxitocina, que es a lo que le llaman instinto maternal, que las mujeres, teniendo súper cerca al producto, el bebé. Al cachorro, Al cachorro. al Exacto. mamiferito. Exacto, ¿no? De instinto no es nada, es como en cuanto a, vas generando un apego, una relación más fuerte, en tanto que tanto te relacionas, ¿no? En tanto que tanto instintivamente, no, eso no es cierto. La maternidad debe ser colectiva. No hay, o sea, y lo sabemos porque literal en todas las especies animales sucede. La maternidad es colectiva. A lo mejor tú le das leche al tuyo, pero no hay una sola especie en la que la madre biológica se haga 100% responsable del bebé. Y donde llega a suceder muy seguido se muere, ¿no? Porque es una chinga. O sea, ningún ser humano es capaz de ser responsable de otro ser humano el 100% del tiempo. No se puede. Sí, no. Entonces hay que entender que la maternidad y la paternidad deben ser colectivas. Pero en lugar de colectivizar esta maternidad y en lugar de que existan espacios donde, se centra en el tú y tu esposo y dependes de él completamente. Y entonces se crea este cuento y pues creas a mujeres completamente dependientes y le sigues fabricando obreros al capitalismo. O sea, es la fórmula perfecta a costa de nuestro bienestar y nuestra felicidad, ¿no? Claro. De que nos vendieron que queríamos algo que igual y no queríamos. Y pues bueno, creo que con estos testimonios y con estas ideas que nos lanzaron Esther y la doctora Isha, nos da para una primera parte para hablar de maternidad. Y les anuncio que la siguiente semana viene la segunda parte, entonces va a haber 2 semanas hablando de maternidad para conmemorar el Día de las Madres. No se pierdan nuestro siguiente episodio y ya se la saben. Allá afuera hay un chorro de explicaciones, solo cómo me lo explico y cómo me lo explicaron ellas.